Este domingo 8 de marzo, los colombianos y colombianas, aquí en territorio, pero también en el exterior, tendremos la oportunidad nuevamente de definir cuál va a ser nuestro futuro político, económico, social en los próximos 4 años. Este domingo, colombianos y colombianas, vamos a definir quiénes serán los nuevos integrantes del Congreso de Colombia, en sus dos cámaras, la Cámara Baja, Cámara de Representantes, y la Cámara Alta, Senado de la República. Hay una inmensa variedad de candidatos y candidatas que están representando esa gran variedad, esa gran riqueza que tenemos nosotros los colombianos. Una variedad cultural, una variedad étnica, una variedad social, económica. No obstante que esa variedad cultural, étnica, social, religiosa, únicamente tenga dos opciones ideológicas sobre las cuales escoger. Una opción de derecha y otra opción alternativa. Quienes han seguido con juicio la conversa de fin de semana de hace tiempo atrás sabrán que nuestra opinión es la de que nosotros no creemos en la existencia de eso que se llama centro. Creemos, por el contrario, de que quienes se autodenominan o se autoperciben como de centro en el espectro político ideológico, pues realmente lo que están diciendo es que son personas de derecha que no quieren identificarse con una derecha que históricamente le ha traído dolor, ha traído desencanto, ha engañado a la sociedad colombiana por más de 200 años y que ha estado tristemente vinculada con escándalos sobre corrupción, incluso rayano en lo delincuencial. Entonces, ante una opción política ideológica que ha venido desgastándose a lo largo de los años, pues no es fácil presentarse como de derecha. Entonces han optado por una denominación política un tanto facilista, un tanto cómoda, muy conveniente, que es la del centro. Y la otra opción, que es la de quienes se autoproclaman, se autoperciben como progresistas, que no es otra cosa que un nombre convenientemente dado a la opción de izquierda. En un país como Colombia, en el que lo que se ha llamado, lo que se conocía como izquierda, hasta inclusive días presentes, es mirada con recelo, es mirada con aversión, y ha sido víctima de persecuciones, de violencia, incluso de asesinatos. Entonces, y él se enfrenta pues obviamente a más de 600 años de formación política, cultural, religiosa, que le ha enseñado no solamente a la sociedad colombiana, sino a la sociedad latinoamericana, de que cualquier propuesta política, ideológica que se salga del canon del las tradiciones conservadoras, profesadas por una cultura fuertemente influenciada por la Iglesia Católica y recientemente por otras iglesias de denominación protestante, pues no es visto con buenos ojos, es sospechosa, cuando no que se le tilda con el maniqueísmo muy religioso de que es mala o es diabólica. Tristemente ese es el escenario con el que hemos crecido muchos y muchas de nosotros. En ese escenario es el que tenemos que definir quiénes van a ser los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. Tristemente, estos aspirantes a integrar las cámaras bajas y altas del Congreso de la República, pues son también el resultado de esos muchos años de falencias en la educación política, de falencias en la cultura de la democracia y de un nuevo escenario social, político, pero sobre todo cultural, en el que las nuevas generaciones se están devolviendo en este año 2026, casi a la tercera década del siglo XXI.
sobre ese tema, sobre esa decisión de la democracia colombiana y sobre otros aspectos también, también vinculados con el proceso de elecciones, es el que queremos abordar el día de hoy en esta edición especial de la conversa de fin de semana de hoy, sábado 7 de marzo. Los invitamos a que no se despeguen, a que le den manito arriba, me gusta a este video, son muy importantes esos me gusta, y a que se suscriban a este canal de YouTube. En la parte de abajo donde dice suscribirse le dan clic, le dan también clic en la campanita para que les avise cada que haya un nuevo contenido de la conversa fin de semana en este canal YouTube, y también a que se vuelvan suscriptores, seguidores a nuestros demás perfiles en las redes sociales de la conversa de fin de semana. Agradecerle a nuestros amigos y amigas de nuestra campaña Una Vaca por la Conversa, gracias muy grandes por sus aportes, a las otras personas que de una u otra manera también se han vinculado económicamente a este proyecto alternativo e independiente de la conversa, también muchas gracias. Invitarlos a ustedes a que hagan parte pues de esta apuesta para generar una conversación que nos permita a no seguir siendo desinformados. Vamos a dejarlos con la presentación oficial de la conversa de fin de semana de esta emisión en particular, unos mensajes súper importantes a los que invitamos a prestarles mucha atención, y arrancamos con la primera parte de estas reflexiones del día de hoy sobre las elecciones de Colombia 2026. Así es que no se muevan de sus sitios, empiecen a darle compartir en sus redes sociales, que ya arrancamos con esta conversa de fin de semana el día de hoy. ¿Cómo así que no hay que votar por un hombre sino por el logo del pacto histórico? En un país cansado de decisiones tomadas a espaldas de la gente, el pacto histórico hizo algo distinto. Por eso hubo consulta en octubre, porque aquí las decisiones no se imponen, se consultan. Somos lo que la gente decidió. Eso es una lista cerrada. Donde nadie compite contra su compañero, donde se trabaja como equipo, porque el país no necesita más peleas internas. El 8 de marzo solo pide tarjetones de Cámara y Senado y marca el logo del pacto histórico. Seguimos construyendo el cambio. Nos vemos en las urnas. Ya me cansé de callarles la boca, soy el original, ustedes tampoco. Tampoco me importa si están ofendidos, camino de frente, yo sigo el mundo. Tierra viva, voz antigua que en el pecho se despierta. Magnolia, Magnolia. Gracias por estar aquí todavía conectados en esta edición especial de la conversa de fin de semana, elecciones de 2026. Este domingo los colombianos y colombianas vamos a ser parte, y esperamos que masivamente, de esta primera jornada electoral del 2026. Este domingo los colombianos y colombianas vamos a elegir mediante nuestro voto quiénes serán esos hombres y mujeres que van a integrar la Cámara de Representantes y el Senado de la República. En la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, es la que cuenta con representantes de todos los territorios, cada uno de los 32 departamentos en los que está dividido administrativamente Colombia. Los colombianos en el exterior también tienen su oportunidad de representación en el Congreso de la República a través de esta Cámara. Las circunscripciones especiales
indígena y afro también van a tener oportunidad de elegir sus representantes en las cámaras especiales de paz. Van a ser también elegidas en esta jornada electoral, así como la circunscripción la circunscripción ordinaria nacional del Senado de la República y la circunscripción especial indígena. Hay infinidad de circunscripciones, un poquitico confusos para muchos de nosotros, y aquí vemos una de las primeras dificultades para el ejercicio de la democracia, el ejercicio de la participación política, pero también de la decisión política que tenemos todos y todas. Pero antes de avanzar en esas reflexiones, devolvámonos un poquitico a esa composición del Congreso de Colombia. Nosotros todavía somos víctimas de un gran desconocimiento sobre cómo funciona el Estado colombiano. Tenemos un gran desconocimiento, un aterrador desconocimiento de las funciones de cada uno de estos servidores públicos, el concejal, el edil, el diputado, el alcalde, el gobernador, el presidente de la República, el congresista, el representante, el senador, por no nombrar otros funcionarios un poquitico más especializados. Y eso no lo podemos ocultar, no lo podemos negar. La mayoría de nosotros, muchos de ustedes y nosotros mismos, tenemos desconocimiento, cuando no profundos vacíos, sobre las funciones específicas de cada uno de estos funcionarios, sobre todo los que elegimos. Creemos todavía que, por ejemplo, para el caso de los congresistas, bien sea representantes a la Cámara o senadores, ellos están investidos de unas facultades casi que extraordinarias, milagrosas, lo mismo que los concejales o los diputados, para solucionar una cantidad de problemas históricos que los mandatarios locales, departamentales o quienes han estado en la presidencia de la República no solucionan. Todavía creemos, muchos colombianos y colombianas creemos, que el representante, el concejal, el diputado, el senador o senadora tiene la facultad, incluso la obligación, de resolver el problema de la infraestructura vial de nuestro territorio. Creemos que es el concejal, el diputado, el representante de la Cámara, el senador o senadora, quien tiene ese poder para determinar la contratación de una carretera en una vereda de cualquiera de los más de 1000 municipios que tiene Colombia, y que tristemente están ahí sin ni siquiera empezarse a construir. Creemos que el senador, el diputado, el concejal, el representante, es quien de una u otra manera va a resolver el problema todavía histórico del desempleo, que padecemos un buen número de colombianos y colombianas. Creemos que son ellos y ellas, concejales, diputados, congresistas, quienes van a resolver el problema de la seguridad, o de la inseguridad, que todavía padecemos. Si bien es cierto, el actual gobierno nacional, las cifras así lo demuestran, no son percepciones, ha logrado grandes avances en términos sociales, en términos de infraestructura, en términos energéticos, en términos de la economía a nivel macro, a nivel nacional. Todavía subsisten en los territorios, municipios, departamentos, una infinidad de problemáticas sin resolver. Pero, y he aquí una de nuestras primeras reflexiones, que no son competencias, miren ustedes, ni del gobierno nacional, ni del Congreso, y hay veces ni de los concejales, diputados, sino que son responsabilidades exclusivas de esos mismos mandatarios que nosotros también elegimos cada 4 años. Alcalde o alcaldesa, gobernador, gobernadora. Y he aquí una de las razones por las cuales estas elecciones también se dificultan.
Desafortunadamente nosotros hace más de 3 años, ya casi 3 años, elegimos los actuales mandatarios y mandatarias, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadores. Les confiamos el futuro de nuestros territorios. Pero miren ustedes que por esa mala elección nuestra, digo yo, por lo menos en el sentido de mi experiencia local y regional, nuestra mala decisión permitió que se juntaran en número una serie de mandatarios y mandatarias que durante casi 2 años, un poquitico más, se han dedicado a lavarse las manos de sus responsabilidades constitucionales, legales, y se han excusado, lavándose las manos, de ese compromiso que adquirieron con ustedes, con nosotros, cuando pidieron nuestro voto. Y cuando nuestro voto permitió que fueran posesionados como alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras. Dejando quietos, casi que inamovibles, esos problemas locales, regionales, que hoy le endilgan su solución al gobierno nacional. Entonces, para el caso de la mayoría de nosotros, que todavía tiene muy difuso, muy en la nebulosa, qué hace un alcalde, qué hace un gobernador, hasta dónde puede llegar, qué hace un representante, qué hace un senador, qué hace un concejal, qué hace un diputado, creemos que todos tienen las mismas funciones y que todos tienen esos mismos poderes mágicos de resolver de la noche a la mañana históricos problemas abandonados por los mismos y mismas que cada 4 años se presentan ante nosotros, como hoy día, a pedir nuestro favor del voto. En ese océano de problemas sin resolver, de ese gran desconocimiento que tenemos nosotros de qué es lo que hacen estos elegidos, es donde empiezan ellos nuevamente a pescar en ríos revueltos. Y ahí los vemos nuevamente, las vemos, abrazando al abuelito, abrazando a la abuelita, cargando al niño de brazos, cuando no es que apadrinándolo. Afortunadamente ya esa costumbre ha cedido paso, ordeñando vacas, comiendo cosas de la calle, haciendo coreografías en el espacio público, disfrazándose de trabajador, de trabajadora, de obrero de la construcción, de obrera de la construcción, para tratar de parecerse a nosotros, a ustedes, a nosotros, para hacernos creer que somos iguales, que ellos son nuestros, que pertenecen a nuestra cotidianidad, pero que tristemente cuando acceden a nuestro favor, a nuestro voto, y llegan a esos espacios, se olvidan. Se aprovechan de ese desconocimiento grandísimo que tenemos nosotros de cómo funciona el Estado colombiano y cuáles son cada una de las competencias, qué es lo que pueden y no pueden hacer cada uno de estos funcionarios que elegimos, y nos dejan con un palmo de narices. Viene la decepción, la frustración, y miren ustedes que son ellos mismos, esos que cada 4 años abrazan al abuelito, se toman la foto con los jóvenes, hacen coreografías, bailan guaracha en TikTok, se disfrazan de obreros y obreras. Son los mismos que en sus redes sociales dicen que la clase política no sirve y que hay que acabar con la clase política. Todos y cada uno de ellos ahora han cogido con la moda de no llamarse ni de derecha ni de izquierda, según ellos. Es más, ya ni de centro se autonominan, sino nosotros no pertenecemos a la clase política. Nosotros somos los outsiders, esos que vienen de afuera. Nosotros no somos políticos, nosotros somos como ustedes. Pues miren ustedes, en las pasadas elecciones, junto con esos gobernadores, alcaldes y alcaldesas que hoy se lavan la mano, no hacen su trabajo, se hicieron elegir una serie de congresistas que, disfrazados de nosotros, llegaron allá y lo primero que hicieron fue oponerse a aprobar todos esos proyectos de ley que favorecían a gente como ustedes y como nosotros. Se han opuesto férreamente
han demandado una y otra vez la reforma pensional. Han demandado una y otra vez todas las medidas que se han tomado para favorecer a esos abuelitos con los que se toman la foto, con los que salen en los videos. Se han opuesto una y otra vez a dejar avanzar una reforma agraria de profundidad, de que se les considerara la posibilidad de un trabajo digno a esos campesinos que hoy también abrazan y de los que se disfrazan, a los que les piden permiso para ir a ordeñar la vaca, para salir en el video y agradecer por la lechita. Se opusieron a que ese campesino que se madruga a sacarle la lechita a la vaca sea tratado dignamente como un trabajador del campo. Pero hoy están reclamando el voto. Esos que hacen coreografías en la calle y se ponen el casco de obrero de la construcción son los mismos que se han venido oponiendo a que los estudiantes del SENA reciban un estipendio que es más que justo por trabajar y que sean considerados como trabajadores dignos. Esas mismas que se dedican todos los días a estar saliendo en X y en los medios tradicionales de comunicación a despotricar de las medidas que se han tomado para favorecernos a ustedes y a nosotros en cuestiones laborales, en cuestiones pensionales, a estos viejitos para que les den un estipendio medianamente que soliviane sus necesidades. Esas mismas que se llamaron progresistas hoy están alineadas con lo más rancio de la ultraderecha colombiana y nuevamente pretenden que nosotros los elijamos. Esos mismos partidos que durante el estallido social permitieron que integrantes que hoy son elegidos como concejales, miren ustedes cuando nosotros cometemos errores, esos mismos concejales que atacaron a los jóvenes, a quienes hoy les piden que los acompañen, son los mismos integrantes de esos partidos que salen a la calle hoy disfrazados de matones a agredir a quien piensa diferente a ellos. ¿Y cómo lo logran? Aprovechándose del desconocimiento histórico que tenemos de cómo funciona el Estado, de cuál es el manual de funciones que tiene cada congresista, cada senador, cada representante, cada concejal, cada diputado, cada alcalde, cada gobernadora, presidente. Ni hablar pues de los otros cargos más especializados. Como no conocemos qué es lo que tienen que hacer, ni hasta dónde pueden llegar, pues se aprovechan de ese desconocimiento para ofrecernos cosas que ellos saben que no pueden hacer, que no están facultados por ley a hacer. Se aprovechan para prometernos eso que nosotros necesitamos. La reforma educativa, la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional, que cuando se hicieron elegir, lo primero que hicieron fue oponerse a esas reformas. Se aprovechan de las carencias económicas de todos nosotros, falta de un empleo digno y estable, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la salud digna. Y lo que hicieron allá, tan pronto llegaron al Congreso, fue oponerse a darle las herramientas económicas, jurídicas al gobierno para que tratara de solucionar esas mismas falencias que los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas hoy se quejan que el gobierno nacional no funciona. Y ahí es donde viene la otra reflexión. Esos mismos gobernadores, alcaldes y alcaldesas que hoy se quejan porque el gobierno nacional no les da una mano para hacer su trabajo para el que se hicieron elegir, son los mismos jefes de partido de hoy, de los que hoy se quieren hacer elegir como representantes a la Cámara.
esos mismos que se quejan en nuestros territorios de que la inseguridad, de que la falta de salud, de que la falta de empleo, son los mismos que apoyaron a esos senadores y representantes que se opusieron a resolver esos problemas, o por lo menos a transitar la resolución de esos problemas, o por lo menos de facultarle al gobierno nacional los recursos económicos para que tratara incluso de darles una mano a sus jefes políticos allá en las regiones. Miren el tamaño del embrollo de la clase política tradicional. Miren la astucia malévola que tienen para manipularnos. En elecciones abrazan a los viejitos, se toman la foto con el niño, cargan el niño, se disfrazan de joven, se disfrazan de trabajador, se disfrazan de indígena, se disfrazan de afro, o sea, se disfrazan de lo que sea, de nosotros. Pero cuando llegan allá se olvidan. Y terminan estando con esos mandatarios locales que tampoco hacen su trabajo porque nosotros no se los exigimos, porque elegimos también a unos señores cuya función es exigirle a los mandatarios locales de que cumplan con su trabajo, pero como nosotros no sabemos eso, porque todavía creemos, y con esta vamos redondeando esta primera parte de la reflexión, porque todavía nosotros creemos que es el doctor congresista, el doctor concejal, el doctor diputado, el que nos va a facilitar que nos pavimenten la calle de nuestro municipio. Todavía creemos que es el doctor diputado, la doctora concejal, la doctora congresista, la que tiene el poder de construir ese puente en la carretera terciaria de nuestra vereda. Cuando la realidad es que esas son funciones de los gobiernos locales en coordinación con el gobierno nacional, cuando es el caso. Pero para eso se necesita que quienes estén en el Congreso, quienes estén en el Senado, sean personas conscientes, conocedoras de la función del Estado, conocedoras de sus propias funciones y que estén en función de las verdaderas necesidades o de las necesidades de la gente que los elige. No ha pasado hasta ahora, no en su totalidad, pero un buen número, un porcentaje tristemente muy alto de congresistas y han hecho y siguen haciendo lo que los mismos congresistas de hace más de 200 años han hecho y que nos ha traído hasta ahora en esta sociedad todavía inequitativa, en esta sociedad todavía violenta, en una sociedad que no quiere abrazar la vida, sino que sigue aferrada a todos los mecanismos para la muerte. Sobre estos mecanismos de manipulación de nuestra intención de voto y de nuestras necesidades, vamos a avanzar un poquitico más en la segunda y última parte de esta conversa del día de hoy, de elecciones 2026 a puertas de la elección de Congreso. Por favor, síganle dando me gusta, si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales. Quédense muy atentos a unos muy importantes mensajes que queremos compartir con ustedes para que lleguemos a la parte final de esta conversa del día de hoy. El próximo 8 de marzo solicita el tarjetón verde o el tarjetón a la Cámara Indígena. Busca el logo del Partido Indígena Colombiano PIC y el número 206. La Jubinao, Verde 101, vota Jubinao, a la Cámara por Bogotá, ella sí va a trabajar. Aparte del control político, aparte de las denuncias de corrupción que hemos realizado y que hemos denunciado, que ha cometido, cuidado te caes, el gobierno de Gustavo Petro, aquí te dejo nuestra carta de presentación, lo que hemos hecho en estos 4 años. Ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos.
que, entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de justicia y paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP. Estos tres instituciones ni siquiera han podido dar el número de 900 nombres que respalden la cifra de los falsos positivos. Por esta razón, estas botas tienen que ir a donde pertenecen, al canasto de la basura. Buenas noticias, buenas. Hundimos la consulta popular, 47-45. Buenas noticias para Colombia. Se cae la trampa de Petro, se cae la emboscada. Esta consulta popular ni era consulta. Muchas gracias por estar conectados todavía a esta edición especial de hoy sábado, previo a la jornada electoral de marzo 8 del 2026. Si usted apenas se está conectando, pues en la primera parte de esta conversa estábamos reflexionando en torno a la importancia, pero sobre todo a las dificultades que tiene el elector común, ustedes y nosotros, para cumplir con esa obligación que tenemos todos como ciudadanos de Colombia de decidir quiénes van a ser parte del Congreso de la República. Mencionábamos que una de esas dificultades es ese profundo, ese gran desconocimiento que tenemos la gran mayoría de nosotros sobre cómo funciona el Estado colombiano, sobre cómo engranan cada uno de los elegidos, de esas personas a las que nosotros le damos nuestra confianza a través de nuestro voto para que vaya y cumpla una función específica en el Estado colombiano, como por ejemplo los congresistas. Les mencionábamos cómo todavía en pleno año 2026 del siglo XXI, todavía muchos de nosotros creemos que es el doctor congresista, el doctor concejal, el doctor diputado, quien debe hacer las cosas que el doctor alcalde, la doctora gobernadora no hace, o no quiere hacer, o no puede hacer. Pero también les comentábamos cómo muchos de estos funcionarios en el Ejecutivo o en el Congreso se aprovechan de ese desconocimiento y lo juntan con toda esa cantidad de necesidades que todavía tenemos la gran mayoría de los colombianos y colombianas para ofrecernos la solución instantánea, mágica a toda esa cantidad de problemas. Con el clientelismo nos prometen que nos van a resolver el problema del desempleo. Con el clientelismo nos prometen que nuestro emprendimiento va a ser tenido en cuenta dentro de la contratación estatal en todos sus niveles. Con su clientelismo, el doctor senador, el doctor congresista, promete que una vez estando allá va a hablar con el doctor de la entidad descentralizada, con el doctor alcalde, la doctora gobernadora, para que nuestra propuesta sea tenida en cuenta por encima de las otras. El problema es que todos prometen lo mismo. El problema es que cuando llegan allá se olvidan que prometieron. El problema es que cuando llegan allá hacen todo lo contrario. Y les contábamos cómo muchos de los que hoy están en el Congreso, que se disfrazaron de campesino, que cargaron el niño, que fueron a ordeñar vaquitas, que fueron a comer comida en la galería, como le llamamos por acá, o en la plaza de mercado, como le dicen en otras partes del país, fueron los mismos que se pusieron a bailar cuando tumbaron en primera ocasión la reforma salarial, la reforma laboral, perdón, la reforma a la pensión, la reforma a la salud. Bailaban por haber votado en contra de eso que ellos mismos nos habían prometido cuando estaban buscando nuestro voto. Muchos de ellos, y sobre todo de ellas, que luego del estallido social incluso se colocaban la pañoleta, el movimiento indígena, el movimiento afro, el movimiento campesino, la pañoleta violeta de la lucha por el feminismo, y hoy están allá en el Congreso votando en contra de esas mismas comunidades de las cuales se disfrazaron, porque ese es el término exacto, se disfrazaron. Y ahorita vamos a ver cómo este engranaje del mal, llamamos algunos, tiene otro componente que es mucho más perverso, que es el media más, los medios tradicionales de comunicación. Cómo a través de estos medios, muchos de esos que traicionaron nuestra confianza, traicionaron nuestro voto, se han dedicado
durante más de 2 años, casi 3, no solamente a traicionar la confianza de sus electores y el resto de la sociedad, sino a manipular nuestra conciencia, hacernos creer una realidad virtual alternativa a la que nosotros estamos observando, viviendo, y hay que decirlo así, todavía padeciendo mucho. Se nos ha dicho, muchos de esos que salieron a bailar cuando tumbaron las reformas, muchos de ellos y ellas dicen que este país le está yendo muy mal, y veían ustedes como en la pasada emisión de La Conversa, están arriba apareciendo los enlaces, mencionábamos que las cifras dicen todo lo contrario. Muchos colombianos nos hemos dado cuenta de que no es tan cierto eso que dicen esos señores que bailaban allá en contra de nosotros, que no es tan cierto eso que dicen todos los días en los noticiarios desde las 5 de la mañana, que este gobierno sí ha hecho cosas, que a pesar de que ellos mismos se han opuesto, se han logrado avances, incluso para las regiones. Mire, les decía recién en el segmento pasado, esos gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas que tristemente elegimos nosotros, se dedicaron durante estos 2 primeros años de su mandato a lavarse las manos, a excusarse de hacer eso por lo que se hicieron elegir, que es mandato constitucional, para echarle todo el agua sucia al gobierno nacional, para decir que no hace. Y las cifras le están diciendo a ellos es que sí estamos haciendo. Y para colmo de males, esos muchos gobernadores, alcaldes, alcaldesas, que están allá llorando porque el gobierno nacional no les ayuda, se olvidan de decirnos a nosotros que ellos dieron la orden para que esos congresistas que hoy están pidiendo nuestro voto no le aprobaran los recursos al gobierno para que les ayudara a ellos mismos. Miren ustedes cómo son de obtusos. Me disculpan la procasía como un de pendejos, pero cómo son de ofensivamente groseros con nosotros al creernos más pendejos que ellos. Mañana tenemos la oportunidad de tratar de frenar eso, esa grosería consuetudinaria de más de 200 años que han tenido para con nosotros, esa costumbre de disfrazarse de nosotros para hacernos creer que son de nosotros, para luego voltearse y demostrarnos con suficiencia que ellos no son de nosotros, sino que ellos son de otros, ellos que son muy poquitos, que son quienes realmente les pagan las campañas a ellos. Y ahí es donde entra la manipulación de los medios de comunicación tradicional. Estos medios se dedican a servirle de amplificación a esos congresistas, a esas congresistas que traicionaron nuestra confianza, para despotricar del gobierno, para decir mentiras y para tratar de enlodar las obras que han logrado este gobierno, para seguirnos convenciendo de que volver a lo malo, de lo que nosotros habíamos desdicho, es la única respuesta lógica. Y aquí es donde yo digo que son ofensivamente groseros con nosotros. Discúlpeme el pleonasmo, ofensivamente grosero. Es que son demasiado groseros con nosotros. Los creen demasiado estúpidos. Todavía creen que nosotros creemos que repitiendo lo mismo que hemos hecho durante más de 200 años, mal, vamos a lograr cambiar para hacer cosas buenas. La gran mayoría de ustedes ya se dio cuenta de eso. Eso no es cierto, eso no funciona. Muchos caímos en la trampa recién hace 4 años y votamos por muchos de ellos. Hoy creo que las cosas han cambiado. Y ya con esto vamos cerrando estas reflexiones. Por más que salgan en la televisión, en las redes mismas sociales, bailando, ofreciendo más de lo mismo, o diciendo que vivimos engañados en una realidad virtual que no es la de ellos. Muchos de ustedes y nosotros hemos llegado a un punto en que hemos sopesado que sí hay una alternativa, que sí hay una oportunidad de cambiar las cosas, que sí nos hemos dado cuenta de que la embarramos, que cometimos un gran error tiempos pasados. Hace 4 años
creímos que era suficiente con elegir a un presidente para cambiar las cosas. No sopesamos la importancia, la verdadera importancia que es tener un Congreso medianamente racional, medianamente humano, que fuera consciente de todas esas necesidades que todavía padecemos la mayoría de nosotros, que no fuera tan obtuso, pero que no fuera tan arrodillado y vendido, sino que tuviera un poquitico de dignidad, inclusive para beneficio de ellos mismos. Cometimos ese error, ya muchos nos hemos dado cuenta de que cometimos error votando por los JP, por las Catherine, por las Jubilado, etcétera, etcétera, pues para nombrar nomás los polos esos. Pero que también cometimos el error de seguir eligiendo a la Dilia, a los Gómez, todos los apellidos que ustedes quieran, que todavía están enquistados en el poder local y que de allá siguen tejiendo una red inmunda de favores políticos clientelares para tratar de mantenerse allá y mantener a sus congresistas para que les sirvan a ellos y no a nosotros. Y aparecen operadores ahí. Entonces cometimos ese error, no fuimos capaces de hacer ese viraje en los mandatarios local, todavía dejamos a los mismos allá. En las regiones, en muchas regiones todavía la derecha sigue mandando a través de Cambio, a través del partido de la U. Algunos se disfrazaron de progresistas, ahí están. Pero ahorita ya nos hemos dado cuenta de que cometimos ese error. Muchos de esos alcaldes, de esas alcaldesas, de esos gobernadores no han hecho nada sino hacer política. Muchos congresistas pues ni siquiera van a trabajar y se han dedicado a otras cosas. Mañana tenemos la oportunidad de profundizar ese cambio, de avanzar en el cambio. Y aquí es donde nosotros queremos hacerle muy respetuosamente, muy humildemente un llamado. A que, primero que todo, dejemos la perecita, salgamos a votar temprano, para que no nos cojan los afanes de última hora, y le demos pie a ese grande riesgo que está en cabeza del sistema electoral colombiano. No es cierto que sea el mejor de los sistemas que hay en Latinoamérica. Tiene grandes falencias. Tampoco es cierto ese discurso de que cómo es posible de que nos quejemos de un sistema que permitió que ganáramos en las elecciones pasadas. No, precisamente porque casi no nos dejan ganar en las elecciones pasadas, que sabemos que se mueven cosas. Tal como lo ha reconocido el Procurador General, el señor El Hatch. Le da razón al presidente de la República y a muchos de nosotros quienes nos hemos venido quejando de lo poco confiable que es el sistema electoral en la parte del escrutinio. Entonces, para que no le demos papaya a eso, es bueno que salgamos temprano a votar. A usted, amigo y amiga, que es jurado de las mesas de votación, está claro que ustedes tienen un poder, no para inclinar la balanza, sino para registrar como se debe registrar el mandato, nuestro mandato, no dejando espacios en blanco, no prestándose para la manipulación de su nombre, porque en últimas el que termina firmando allá las actas de escrutinio es usted, señor jurado, no es el registrador, no es el señor de Blue Radio, no es el señor de la W Radio, no es el señor de Caracol, no, es usted, señor jurado, el que tiene esa responsabilidad. Y tampoco es cierto que lo pueden sancionar ni jurídica ni disciplinariamente por cumplir con su labor. ¿Su labor cuál es? Ser garante de la transparencia de la elección. La labor del jurado, registrar tal cual la voluntad del elector. Y eso lo dice la ley, no dice otra cosa diferente. Entonces, si usted cumple con su labor de registrar los resultados tal cual se dieron, puede estar tranquilo y tranquila. A los amigos y amigas testigos electorales, sí que estar súper pendiente de esos benditos C14.
Tienen que identificar a quién es el funcionario o funcionaria de la registraduría que va a hacer la transmisión de esos datos. A nosotros como ciudadanos toca estar pendiente de estos registradores. A los respetados, honorables jueces y juezas de la República, ustedes son los que en última determinan el escrutinio, la parte crucial del proceso democrático. Su función como garantes de la ley, del proceso electoral, es fundamental para que no se sigan presentando sombras en nuestro proceso electoral. Entonces, si todos cumplimos con nuestro deber elector de ir a votar temprano, a los jurados de votación de registrar tal cual la decisión del electorado, a los testigos de estar pendientes de que eso funcione bien, a quienes tienen que hacer la parte logística de hacer eso por lo que se les paga, y a quienes tienen que garantizar que eso se opere en ley, que son los jueces y juezas de la República, pues no debería haber problemas. Finalmente, ya vamos para terminando. Recomendarnos que votemos bien. Les decíamos al principio, hay una gran diversidad de candidatos y candidatas para todos los cargos, para todos los escaños, las curules de la Cámara Baja y la Cámara Alta. Voten bien. Nosotros vamos a votar. Siempre lo hemos hecho, desde que hicimos uso de nuestro derecho constitucional a elegir. Hemos elegido, algunas veces bien, otras veces no tanto. Esta vez creo que vamos a acertar en la circunscripción indígena. Ya quienes siguen en la conversa ya saben muy bien a dónde vamos nosotros. Queremos seguir apostándole al cambio. Dimos un primer paso, nos quedó faltando. ¿Y nos quedó faltando en dónde? En el Congreso. Más allá de la lista del pacto hay otras listas que también andan en la misma ruta del cambio. Hay que apoyarlas. Si vemos que el pacto no nos llama mucho la atención, hay otras listas que pueden ayudarnos. En las circunscripciones especiales, allá hay unos movimientos que nos pueden ayudar a reforzar ese paso hacia el cambio en el Congreso. Hay jóvenes allí metidos, hay mujeres muy valiosas que pueden refrescar ese escenario de la Cámara, desde la circunscripción indígena, la circunscripción afro. Miremos bien quiénes son y elijamos bien, para que después no tengamos que estarnos quejando porque nos salen a bailar allá porque traicionaron nuestra confianza. Salgamos a votar temprano, votemos bien. Aquí 8 días estaremos conversando otra vez sobre elecciones, pero mirando a ver cómo fue que votamos. Si definitivamente avanzamos hacia el cambio o si sucumbimos al clientelismo, a la politiquería y a la ignorancia. Cuídense mucho, buenas elecciones. Nos vemos en otra edición de la conversa de fin de semana.